buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta segunda videoconferencia denominada La influencia del pensamiento de Robert Alexy y la filosofía del derecho, que hace parte del segundo ciclo de formación en filosofía del derecho. Y tenemos que aquí hablar que en 1968 Robert Alexy decidió escribir su tesis doctoral denominada Teoría de la Argumentación Jurídica, construyendo una de las obras más emblemáticas en la filosofía del derecho. El profesor Robert Alexy se caracteriza por poseer una plena producción intelectual erudita, la cual desarrolla una amplia teoría de los derechos fundamentales que ha sido extensamente traducida y aplicada en la dogmática y la jurisprudencia, obteniendo, desde luego, diversos reconocimientos y doctorados honoris causa en diversas universidades europeas y latinoamericanas. En el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Luis Antonio Alfonso Vargas, abogado graduado de la Universidad Católica de Colombia, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, con maestría en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, maestría y doctorado de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se desempeña como docente en diferentes programas académicos de posgrado en varias universidades de nuestro país. Tan pronto finalice la exposición, nuestro invitado especial, el doctor Luis Alfonso, dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas sobre conectividad, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con todo gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerlo nuevamente, doctor Luis Antonio. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días para todos ustedes. Presento un cordial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al doctor Álvaro Montúfar, quien fue quien estableció el enlace con esta insigne institución, a todos los asistentes a la videoconferencia, que según me han informado son servidores judiciales en las distintas áreas, desde el nivel superior hasta los niveles inferiores, a los compañeros abogados, litigantes o que se dedican al ejercicio de la docencia, de asesorías, a los estudiantes de Derecho y otras áreas y a los demás participantes. Vamos a hablar hoy de Robert Alexy, un nombre que es muy conocido para nosotros, sobre todo a partir de la Constitución de 1991, por la influencia que tuvo el derecho alemán a partir del inicio de esta nueva manera de organizarnos como Estado, y también por la influencia del derecho español. Alexy, como veremos, tuvo una gran influencia en el derecho español que luego se da también en el derecho colombiano. Yo he dividido la charla en tres momentos. El primero es hablar de el concepto que tiene Alexy de derecho, la doble naturaleza del derecho. El segundo tema es la relación en Alexy bastante original entre derecho y moral, que me parece es un avance con respecto a las relaciones que establecían otras escuelas como el justnaturalismo, el positivismo o el realismo, y él con su escuela del no positivismo hace una relación novedosa entre el derecho y moral, que la llaman una relación necesaria conceptual. Y en tercer lugar, entender el derecho como discurso, que también es un avance a la idea tradicional del derecho entendida como poder y como orden. Entender el derecho como discurso es entender una relación de iguales, de sujetos que argumentan. Esos son básicamente los tres momentos que vamos a tratar. En primer lugar, teoría de la doble naturaleza del derecho. Para Alexy, el derecho tiene
pretensiones. Alexis escribe en los que consideran que las ciencias tienen una pretensión. Entonces, la medicina, por ejemplo, tiene la pretensión de prevenir y curar enfermedades. Y para eso fue hecha y socialmente se mantiene por ello. Entonces, para Alexis, el derecho tiene una pretensión que es la pretensión de corrección, y esa pretensión de corrección en el derecho se da por la pretensión de justicia. Entonces, en todo el discurso de Alexis siempre hay una transversalidad en que el derecho tiene una pretensión de justicia. Ahora, esta pretensión de justicia debe ser entendida al modo kantiano, es decir, como una idea regulatriz. Las ideas tradicionales de justicia objetivizantes en Alexis no tienen cabida, porque en Alexis lo que existe es una idea regulatriz kantiana en la que la justicia se debe entender como distribución o conmutación, pero como una pretensión, no como algo que ya está hecho, sino algo que se construye. Esta pretensión es una pretensión, en primer lugar, de justicia distributiva, cuando existe un poder central que tiene a su cargo derivación de bienes o derivación de responsabilidades. Entonces, el Estado, cuando recauda sus impuestos y luego tiene que distribuirlos en las necesidades sociales, ejerce una distribución. La justicia se dará si se realiza esa pretensión y si esa pretensión tiene el más alto grado de corrección. Es lo que también haría un padre de familia, una madre de familia, con los bienes que ingresan a su hogar y luego la manera como distribuye esos bienes dentro de los diferentes componentes de su casa y dentro de las diferentes necesidades de su hogar. Entonces, el papá y la mamá ingresan un dinero y luego ellos tienen que distribuir en mercado, en arriendo, en servicios públicos, en la educación de sus hijos, en su propia manutención. La correcta distribución, la pretensión de distribuir correctamente, de darle al que más necesita más recursos, al que menos necesita menos recursos, es la justicia distributiva en cuanto a bienes. Pero también la distribución se da en cuanto a cargas. Por ejemplo, cuando el Estado tiene que impartir una carga por un delito que un ciudadano ha cometido. Entonces ahí también se realiza una pretensión de corrección en la distribución, no ya de un bien, sino de una carga. Entonces, a mayor delito, a mayor afrenta social o a una persona, existirá mayor penalización. Y a menor delito, en consecuencia, menor penalización. Entonces, la distribución es una distribución en bienes y también en cargas. Lo podría hacer un padre de familia también cuando castiga a sus hijos, o una madre de familia. Será proporcional a la falta cometida, la responsabilidad que atribuya y, por tanto, la pena que imparte en ese hijo. La otra pretensión que tiene la justicia es la pretensión de corrección en la compensación. El derecho, a la vez que es distributivo, es compensatorio. Entonces, el derecho es compensatorio cuando hay cargas equivalentes. Cuando ante un arriendo se otorga un bien para que en él se viva, una casa, un apartamento o simplemente una pieza. Esa equivalencia entre el dinero que se entrega y el bien que se entrega es la justicia conmutativa. También se da en los contratos de permuta, en los contratos comerciales, en los contratos civiles. Son contratos en los que existe la contraprestación, incluso en los contratos laborales. Esa es la segunda pretensión que tiene el derecho, una pretensión en la compensación. Hay momentos en que el derecho utiliza ambas pretensiones. Hay una pretensión de distribución y hay una pretensión de compensación. Por ejemplo, en el derecho penal, porque en el derecho penal, ante una falta con respecto al Estado, él tiene que ejercer una distribución de carga, pero con respecto a la víctima, el que ha cometido un delito,
tiene que ejercer una compensación de acuerdo con el daño que ha cometido. Esta finalidad en Alexi es clave, entender que todo se ve desde unas ideas regulatrices de distribución y de compensación, que el derecho no es vacuo, como dirían los latinos, el derecho no es vacío, el derecho de entrada ya tiene unas tareas que se ejercen desde los niveles mínimos, como podría ser una familia, hasta los niveles medios, como las organizaciones sociales, hasta los niveles superiores, como el Estado y la comunidad internacional. Por un lado, el derecho es pretensión, y es pretensión de justicia, ya se dijo. Pero por otro lado, el derecho tiene otra pretensión, que es la pretensión de coercibilidad. El derecho quiere hacerse exigible socialmente. Y según Alexi, para hacerse exigible socialmente, el derecho crea instituciones. Entonces crea el Estado, crea instituciones internacionales que también regulan. Entonces crea instituciones como la ONU, como la OEA, como el Consejo de Europa, como la Unión Europea, como el Consejo Africano de Naciones. Son instituciones de orden internacional. Esas instituciones tienen un elemento que puede y permite la coercibilidad, que es la norma. O sea, la norma es un valor que utiliza el derecho con frecuencia, o es el instrumento privilegiado del derecho para hacerse coercible. Y Alexi trata de crear una teoría en el nivel de la corrección, en el nivel de la justicia apropiada para una institución que es el Estado constitucional. Entonces, cuando nosotros hablamos de toda esa teoría y ese andamiaje teórico de Alexi, estamos hablando en el nivel institucional del Estado constitucional. Para lo que él tiene de ejemplo el Estado alemán, o sea, los primeros libros que ya mencionaron, Teoría de la Argumentación Jurídica, y que es alrededor del año 78 y después hacia el año 84-85, que escribe Teoría de los Derechos Fundamentales, son hechos pensando en un Estado constitucional que es el Estado constitucional alemán. La tercera obra, Concepto y Validez del Derecho, escrita hacia el año 92, sí ya tiene una pretensión porque él vio el alcance que estaba teniendo su teoría y ya habla del derecho en general, es decir, eso que ha sido un ensayo de cómo construir un derecho para el Estado constitucional apropiado, se vuelve en Alexi a partir del 92 la idea de un derecho, de una teoría del derecho que pueda abarcar, digamos, todos los derechos de estados constitucionales que tienen el principio de democracia. Volvemos al principio de corrección. El principio de corrección que aspira a la justicia, en Alexi tiene unos campos de estudio que son importantísimos para un jurista conocerlos. Entonces, en primer lugar, hay el estudio de las teorías jurídicas. O sea, en Alexi se da cuenta permanentemente del conocimiento de lo que es el justnaturalismo y su historia, de lo que es el positivismo, de lo que son las escuelas realistas, y él crea un nuevo concepto que es el concepto de escuela no positivista del derecho. Y desde los elementos que integran la escuela no positivista del derecho, muestra la insuficiencia de las anteriores tres escuelas, justnaturalismo, positivismo y realismo. No es el hecho de acabar con esas escuelas, sino más bien de enriquecerlas con todas las teorías del lenguaje que surgen a partir del siglo XX y que son el corazón de las teorías no positivistas. Entonces, el principio de corrección, saber de justicia, implica saber de escuelas, implica saber de justnaturalismo, positivismo, realismo, implica construir esa teoría no positivista e implica construir una teoría muy robusta, una teoría discursiva del derecho. Además de las teorías, en este nivel de corrección del derecho, el derecho tiene que ver con algo que se denomina en Alexi la argumentación externa y la argumentación interna. Para Alexi, tanto la ley como una sentencia, o sea, un conjunto normativo como una sentencia, corresponde a un silogismo. En ese silogismo hay una premisa mayor, que es el sistema normativo, hay unas premisas menores, que son los hechos o los actos que le interesan a ese derecho,
Y hay una imputación que es la inclusión de las premisas menores en las premisas mayores. Eso lo ve él en sistemas, por ejemplo, en el sistema penal. El que matare incurrirá en prisión de 25 a 60 años, por colocar un ejemplo. Esa es la premisa mayor, un sistema normativo. Premisa menor, un hecho, un acto que le interesa al derecho. X persona mató y la conclusión es la imputación. X persona incurrirá en prisión de 25 a 65 años. Pero él dice, ese esquema de la lógica jurídica interna es también válido para el sistema judicial, porque el sistema judicial tiene una premisa mayor que es un sistema normativo. O sea, ¿de qué nos vamos a valer en normatividad nacional, internacional, para decidir un caso? ¿Qué norma es la vigente? ¿Qué norma es la apropiada? ¿Cuál norma escojo? Esa es la premisa mayor. La premisa menor es el caso que yo voy a decidir en esa sentencia judicial, el caso que fundamentalmente se va a través de pruebas. Sabemos que para el derecho propiamente el hecho importa en cuanto sea probado o el acto importa en cuanto sea probado. Ese es el conjunto de premisas menores. Y las imputaciones son la inclusión de esas premisas menores, de esos hechos, esos actos representados en pruebas, en esos sistemas normativos. Entonces Alexis dice, conocer la corrección del derecho es conocer cuál es el juego de silogismos de manera interna. Y en Alexis se desarrollan diversos postulados de la lógica interna a través de diversos silogismos, no los veremos por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, silogismos como el poniendo ponens, afirmando afirmo, el tolendo toles, negando niego, silogismos como el conjuntivo, como el disyuntivo, aparecen a través del pensamiento de Alexis. Y el no tener en cuenta esos juicios lógicos, o sea, el no tener en cuenta el silogismo que se da, que no es otra cosa que la argumentación interna, puede llevar a que el sistema normativo o judicial incurran en una vía de hecho, por ilogicidad interna. Entonces, cuando Alexis habla de corrección, el primer gran concepto, está hablando de que la sentencia y el sistema normativo deben obedecer a una corrección interna. Pero a la vez de la corrección interna, existe lo que se denomina la corrección externa en el derecho. O sea, el derecho también tiene que saturar desde el punto de vista argumentativo la argumentación externa. Y esa argumentación externa se da por la forma en que se construyen las diversas premisas. O sea, yo tengo no solo que dar cuenta cómo está el silogismo de manera interna, sino en segundo lugar, cómo construir las premisas con las que he realizado el silogismo. Tengo que dar cuenta cómo construir el sistema normativo. O sea, si yo tenía que aplicar una ley interna o una ley de la Corte Interamericana o en el nivel de sentencias, o podría haber acudido al Tribunal ONU, que también aplica para Colombia, o por derecho comparado y argumentación me traje algo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal Africano. Yo tengo que justificar cómo construir la premisa mayor, es decir, el sistema normativo, si tenía que aplicar una norma especial o una norma general, si para ese caso aplicaba el sistema ordinario penal o había que aplicar el sistema de justicia penal militar. La justificación de qué norma aplico es genial, por lo menos ahora en el caso de Uribe. Entonces, ¿qué hacer? Una corriente nos dirá, tendría que seguir en la Corte Suprema porque el delito fue cometido o la presunción del delito que se le está investigando fue cometido en tiempo en que él era senador, y otros dirán, no, su condición de senador desaparece cuando él renuncia y entonces pasará a la fiscalía. Pero en últimas, esa argumentación, o sea, en últimas, esa argumentación de qué sistema normativo debo aplicar ahí. En segundo lugar, el sistema de pruebas debe ser en la argumentación externa argumentado cómo se creó esa prueba, si se dieron las condiciones científicas, jurídicas, de temporalidad para crear esa prueba. Es decir,
tengo que justificar cómo creé la prueba. Y en tercer lugar, la imputación, sí ya es un asunto lógico de inclusión de la premisa menor en la premisa mayor. Pero entonces, el elemento de argumentación externa también es clave porque es un elemento que ya no es la lógica, digamos, mecánica que impera a lo como venía la lógica en Aristóteles, sino que ya en la argumentación externa es donde viene todo el sistema poderoso que trae la argumentación y las teorías del discurso en la construcción del sistema normativo, en la construcción de las pruebas y en la manera como se realiza la imputación. Ese es el segundo gran elemento que tiene la corrección. O sea, uno debe saber en el elemento de corrección la finalidad del derecho, debe saber las teorías del derecho y debe saber el derecho como lógica interna y como lógica externa. Por otra parte, el derecho, decíamos, busca hacerse coercible. Y para hacerse coercible, el derecho utiliza herramientas y la herramienta que ha utilizado modernamente, pues es el Estado en sus dos momentos, Estado liberal, decimónico, Francia, y posteriormente un Estado que consideramos desde el punto de vista argumentativo más fuerte en la protección de derechos humanos, que es el Estado constitucional, que para Alexis tiene una fecha de nacimiento que concuerda con el nacimiento del Estado alemán en 1949 con la Ley Fundamental de Bonn. Entonces, Alexis coloca como ejemplo de institucionalización al Estado alemán. ¿Y por qué? Por varias características que no tenía el Estado liberal. Entonces, en primer lugar, el Estado constitucional ya tiene una carta de derechos. La primera Carta de Derechos la crea la Ley Fundamental de Bonn. Antes existieron algunas cartas de derecho, pero muy débiles en la segunda parte, mezclada con deberes, como la Constitución de Weimar, que ya traía derechos, pero muy débiles, y Hitler los tomó y los desconoció e implementó su nazismo. Entonces, la idea de Alexis es que la Constitución de Bonn es muy fuerte porque ya tiene una carta de derechos en la primera parte, con lo que da un mensaje de la importancia de que el Estado está al servicio del ciudadano y no lo contrario, como ocurrió en el nazismo, en el fascismo, y como lo permitía prácticamente el Estado liberal, porque la persona frente al Estado era inerme. Entonces, en cambio, el Estado constitucional se refuerza con la Carta de Derechos. La Carta de Derechos, para que sea fuerte y tenga unas cortapisas contra el Estado, ha creado desde la Ley Fundamental de Bonn un tribunal constitucional autónomo. Es el primero, o sea, en Austria ya había un tribunal del que habló Kelsen, pero realmente Alexis coloca como ejemplo de un Estado constitucional que es capaz de defender derechos, pues al Tribunal Constitucional alemán, que comienza a operar a partir de 1952-53. En tercer lugar, la Carta, la Constitución de Bonn, también crea unas acciones autónomas y constitucionales de protección. El derecho de amparo lo crea. Y entonces con ese derecho de amparo se refuerza esos derechos fundamentales para que sean cortapisas del ciudadano contra el Estado. En cuarto lugar, hay una orden de acatamiento de los derechos fundamentales a todos los servidores públicos inicialmente y a todo el Estado. Cuando nace la Constitución de Bonn no existía la idea de que los particulares pudiésemos vulnerar derechos. Eso aparecerá posteriormente, o ya es doctrina incluso en Alemania, pero inicialmente era la idea de protegernos del Estado. Entonces esa idea es una orden al Estado y a sus funcionarios que respeten los derechos. Y en quinto lugar, hay una apertura de la Constitución al orden internacional, o sea, la Ley Fundamental de Bonn es la primera que desarrolla eso que ahora llamamos principio de convencionalidad en el derecho internacional, y es que mi Constitución esté abierta a otras esferas legales para que internamente la Constitución permita que me vigilen desde fuera. Ese es un gran logro, porque imaginemos que los judíos hubiesen logrado tener un tribunal internacional
que medianamente los protegiera cuando estaban siendo asesinados por los alemanes. No había, porque el Estado liberal se encerraba en el principio de soberanía y no admitía o admitía injerencias mínimas. Entonces la manera de ingerir un Estado en otro era a través de la violencia. En cambio, el principio de convencionalidad permite que haya una apertura jurídica. Paralelo a la creación del Estado constitucional alemán, pues se están creando los organismos internacionales, como el organismo de la ONU, creado en el 45 y con su Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 48, y recordamos que la OEA también fue creada aquí, precisamente en Bogotá, en el 48, y también se creó el primer documento de defensa de derechos para los ciudadanos de América en 1948. Y en Europa se estaba creando también el Consejo Europeo, que fue el primero que creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, esa correlación que ve Alexis entre el derecho alemán, representante de un Estado constitucional, y todo el ensamblaje internacional para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, este elemento de la protección de derechos en el nivel interno y en el nivel externo es para Alexis fundamental en la institucionalización del derecho. El segundo elemento es la relación entre derecho y moral. Para Alexis hace un estudio de las escuelas para demostrar la insuficiencia de las escuelas tradicionales en la relación derecho y moral y proponer una nueva manera que lo denomina una relación necesaria conceptual. Entonces él dice, ¿por qué es insuficiente el justnaturalismo? Entonces dice, el justnaturalismo tiene una relación ontológica entre derecho y moral. El derecho deriva ontológicamente normas de órdenes morales, lo deriva del orden de la religión, del orden de la cosmología, por ejemplo, los griegos y los romanos. Lo deriva de ideologías políticas. Mi jefe dice esto y yo debo hacerlo así. Incluso de pensamientos económicos, ya sea de Estado, tipo marxismo, o un liberalismo radical que no cree en la posibilidad de establecer puentes. Los fanatismos de hoy, o sea, las normas que se derivan los hinchas de las barras bravas de un equipo, pensamientos religiosos también hoy que son absolutamente seguidores a ultranza de normas en concreto de la Biblia que pretenden que sus seguidores sigan haciendo eso. No se puede colocar usted sangre porque Levíticos y San Pablo lo prohíbe. Entonces, se derivan leyes directas de pensamientos religiosos, de pensamientos políticos, de pensamientos culturales, etcétera. Hay una derivación ontológica, o sea, es como si existiera un ser que nos pasa la norma. Entonces, Alexis no cree eso, porque para Alexis la relación que nosotros tenemos es una relación argumentativa, es una relación conceptual, es una relación dialógica, es una relación argumentativa, no es una relación justnaturalista derivativa. Entonces él, claro, estudia a aquellos que hablaron de la falacia naturalista en los comienzos de la filosofía analítica del lenguaje para mostrar la insuficiencia de esa derivación. No desconoce el valor del justnaturalismo. De hecho, establece muchos puentes. Por ejemplo, cita varias veces a Santo Tomás. Y la idea de justicia que él tiene, de distribución y corrección, me parece que es una idea aristotélico-tomista. También con John Finis establece diálogos, pero cree en un justnaturalismo que tenga la capacidad de colocar las convicciones como argumentos y no las convicciones como normas o como decisiones. Yo puedo ser justnaturalista porque todos tenemos algo de justnaturalismo, pero mis convicciones socialmente deben ser puestas como argumentos, y si hay un argumento que lo venza, pues tengo que ceder ante ese otro argumento. En segundo lugar, critica el positivismo, porque para el positivismo, en primer lugar, hay un positivismo excluyente, para el que la relación entre derecho y moral simplemente no existe, porque
el positivismo tiene que ver con la norma que crea el Estado y lo que le interesa al operador judicial es aplicar esa norma, y la moral existió antes cuando crearon la norma, pero ya el sistema normativo está dado y lo que yo tengo es que aplicar la norma. Es un positivismo excluyente, o sea, no mira ni valora norma. Y hay un positivismo incluyente, el del segundo Hart, en que dice que una moral puede ser positivizada y en ese sentido habría una relación contingente. O sea, la moral al positivizarse, pues se realiza, pero dentro del derecho. Se realiza porque ha sido positivizada. Entonces es una relación contingente porque podría desaparecer esa moral y aparecer otra. Y al derecho no le pasa nada porque el derecho es autopoyético y se entiende dentro de él mismo sin necesidad de estar acudiendo a otras categorías. A mí me parece, por ejemplo, también Ferrajoli, que representa un positivismo incluyente, porque para Ferrajoli, como yo lo entiendo, en la cúspide están las garantías constitucionales de orden penal o constitucional en general, pero tienen que estar positivizadas. Ese positivismo excluyente, en parte Kelsen, en parte el primer Hart, en parte a mí me parece Joseph Raz, Bulligin, o ese positivismo incluyente, el segundo Hart, hombres como Ferrajoli, lo critica Alexi porque le parece insuficiente para dar cuenta de lo que es el derecho, porque el positivismo piensa que la moral siempre funciona externa al derecho, o sea, en una pirámide del derecho o en un cuadrado del derecho, la moral está al lado del derecho y solo podría estar dentro del derecho si el derecho lo positiviza. Y en tercer lugar, critica a la escuela realista porque para Alexi la escuela realista es una escuela que se basa en las consecuencias del derecho, pero nunca mira las finalidades del derecho. O sea, para Alexi el realismo es el realismo norteamericano o de los Países Bajos o italiano, simplemente se fija en lo que produjo el derecho. Y casi siempre la crítica a los realistas es que se fijan de las cosas más perversas que tuvo el derecho, cuando el derecho desconoció a un género, cuando el derecho desconoció en determinadas latitudes a unos grupos de personas, cuando el derecho fue en contra de, pero no valoran lo que el derecho ha traído también de conquistas para la humanidad, de los ingleses, los norteamericanos, los alemanes, nuestro propio derecho. No ven lo positivo a través de las garantías que poco a poco ha logrado el derecho en esa relación con el poder, logrando pues conquistas para la persona individual. Entonces, Alexi dice, el realismo es una especie de derecho de un piso en el que le faltan las finalidades. Y si el derecho pierde las finalidades, cuando opera, produce desórdenes. Es lo que ocurriría con un feminismo radical que al analizar solo los problemas que un género le ha ocasionado a otro género, al reconstruir, tratan de dejar todos los privilegios en cabeza de un género y entonces se desdibuja el sistema incompleto o en completitud porque no se ve la finalidad del derecho, que es la correcta distribución y la correcta compensación. Entonces, en último lugar, pues propone Alexi la nueva correlación derecho y moral. Esa nueva correlación derecho y moral, dice él, está dada por la relación necesaria entre el derecho y moral, pero a nivel conceptual. O sea, el derecho debe entenderse como un acto de habla, como un acto institucional de habla, en el que el derecho y la moral no están separados, sino que forman parte de la misma entidad. Y él coloca dos ejemplos. Dice, si yo digo, Alemania es un estado social, federal e injusto, entonces hay algo que no casa, diríamos en Colombia, que no me suena. ¿Cómo así que es un estado social, vale, federal, vale, pero injusto? Lo social es una categoría política o sociológica, lo federal una manera de organización territorial e injusto. Y él coloca otro ejemplo, y si decimos que un juez ha condenado a un ciudadano
a prisión, interpretando una norma incorrectamente. Entonces dice, juez realizó su función aplicando una norma incorrectamente. Entonces él dice, ahí en ambos casos existe una contradicción formativa. En la formación del acto de habla se ha creado una contradicción. Cuando yo digo Estado, necesariamente implico la correlación con justicia. Cuando yo digo juez, necesariamente implico la correlación con interpretación correcta. Si yo digo que un Estado es injusto, ni socialmente se justifica, ni lingüísticamente se justifica. Un Estado que sea injusto simplemente no es un Estado. Es como, ya habían dicho desde San Agustín, es una banda de ladrones, pero no tiene una pretensión de Estado. Y un juez que interprete las normas de manera amañada, errónea, pues simplemente no es juez, está aplicando una técnica de empoderamiento judicial con algún propósito, pero no con un propósito judicial. Entonces, la pretensión del Estado es una pretensión de justicia, como la pretensión del juez es una pretensión de aplicar e interpretar correctamente las normas. Es genial, porque lo lleva a uno a comprender el valor del lenguaje. Es que cuando uno habla, uno está haciendo unas pretensiones. Yo suelo explicarlo, como les doy muchas clases a los estudiantes, yo les digo, es como en las relaciones afectivas. Yo puedo decir yo te amo, pero sé que estoy engañando a la persona porque tengo a otra pareja, y al menos en Occidente parte del amor y del contrato afectivo es que haya individualidad. Entonces yo con mi acto puedo decir pero no hacer. Luego el mismo acto es un acto contradictorio. Entonces la relación entre derecho y moral para Alexis es una relación interna, es una relación necesaria y es una relación conceptual. No es una relación, como lo diría un justnaturalista, derivada y ontológica. O sea, yo socialmente no puedo permitir que una entidad me diga a mí socialmente qué norma aplicar, porque hay un pluralismo social, y en ese pluralismo social no cabe que un justnaturalismo se pueda imponer. El justnaturalista, como dijimos, sí puede es colocar su argumento para que discutido, debatido, pueda quizá llegar a ser el argumento de todos, pero no en la entrada, sino en el discurso. En segundo lugar, el Estado a su vez es criticable, a su vez es mejorable desde el principio de justicia. O sea, la norma estatal, y eso lo deriva del principio de Radbruch, la extrema injusticia no es derecho. Entonces, el derecho estatal puede ser permanentemente revisado desde esas ideas regulatrices kantianas de justicia distributiva y conmutativa. Y en tercer lugar, el realismo es una teoría insuficiente para el derecho, porque es una teoría que no muestra la finalidad del derecho y además que siempre habla de lo negativo del derecho. Si estamos hablando de lo negativo del derecho, buscaremos destruir ese valor que ha tenido el derecho a través de la sociedad. Y por eso la necesidad de esta teoría no positivista. Y en último lugar, el tercer tema que me gustaría compartir es el derecho como discurso. En el derecho como discurso, Alexis toma todo el desarrollo de la filosofía analítica y del lenguaje desde comienzos de siglo. O sea, si uno ve el libro Teoría Jurídica, que es su tesis doctoral en Gotinga, uno ve cómo él comienza a rastrear allá a filósofos analíticos como Richard Hare, como John Edward Moore, como John Austin, ¿sí? Después desemboca en Wittgenstein. Entonces, la filosofía analítica, ¿por qué le interesa? Porque los analíticos, como los primeros filósofos del lenguaje, que salen de Harvard, que salen primero de Cambridge y Oxford, y luego tendrá su correlación en Harvard, lo que hacen es buscar qué instrumento le sirve a la humanidad para no matarse. O sea, estamos en la Primera Guerra Mundial, donde nace también la filosofía analítica en ese transcurso, y en la Segunda Guerra Mundial, ya Wittgenstein es hacia más cercano a la Segunda Guerra Mundial. Ellos se preguntan, ¿qué es
lo que podría posibilitar que no nos matemos como seres humanos. O sea, ¿en qué se parecen en esa época, dirían, los rusos y los aliados y los alemanes y los judíos? Y la conclusión es que lo que tenemos de común es el lenguaje. O sea, no es la religión, porque unos son musulmanes, otros católicos, otros judíos, otros no tienen religión. No es la ideología, unos son nazis, otros son pro-rusos, Estado de mercado, otros son mercado en personas, liberales, pero todos tenemos lenguaje. Entonces, la filosofía analítica se preocupa por indagar cómo hacer que el lenguaje sea un puente entre todos. Y eso es válido hoy. Y esa es una preocupación de Alexi, y ahí se estudia los que ya mencionamos, Harry, Austin, Moore, en el sentido de cómo el lenguaje presenta características universales en las que podríamos nosotros comunicarnos sin necesidad de acudir a acabarnos unos a otros. La capacidad de hablar a través del lenguaje. En segundo lugar, el constructivismo, porque el constructivismo habla que nosotros no somos esclavos del pasado. O sea, si esto le ocurrió a mi género, si esto le ocurrió a mi grupo social, si esto le ocurrió a mi país, no tendría por qué seguirle ocurriendo. No tendría por qué seguirnos ocurriendo en el contexto nacional los subdesarrollos o esas divisiones tan tajantes de clases o esas divisiones tan tajantes en el conocimiento. Podríamos construir una sociedad nueva. O sea, el constructivismo dice, el humano no es determinado por el pasado, como lo puede ser digamos, el nivel normal de los animales, que son determinados por los instintos y tendrán cambios, pero después de procesos muy largos. Para los constructivistas, la sociedad humana es capaz de transformar muy pronto la realidad, si lo busca. ¿Y cómo lo hace? Cambiando las categorías a través de la educación y a través de los sistemas normativos. Entonces, esto es importante, o sea, la capacidad que hay en nosotros a través del lenguaje, construyendo nuevas categorías de rehacer una historia. El nivel retórico, o sea, Alexi es maravillado del poder que tiene la palabra y estudia, lo sabemos, la nueva retórica de Perelman, la mejora, o sea, la mejora muchísimo, la ve insuficiente, pero conceptos como el auditorio universal, pues son tomados a través de lo que se denomina en Habermas y Alexis auditorio ideal y discursos, pero la idea de la retórica, que es traer nuevamente a este siglo pasado, a los griegos del Ágora, a los romanos del Foro y ponerlos a discutir, conocer el poder del Estado. Y en último lugar, y ya será el último tema, el acto de habla y del discurso. Alexi mejora a Habermas. El derecho es un discurso. Habermas, el primer Habermas, nunca creyó que el derecho pudiera estar incluido en su ética comunicativa y en su teoría del acto de habla y del discurso. Alexi le demostró, y el último Habermas, digamos, creerá en esta teoría. El derecho es un acto de habla y un discurso. ¿Cuál es la diferencia digamos, entre acto de habla y discurso? Es la diferencia entre un acto de habla simple y un acto de habla complejo. El acto de habla simple es una orden y el derecho es un acto de habla simple en cuanto da órdenes, y si solo da órdenes es un acto de habla simple. Pero ese acto de habla simple puede estar correlacionado no por las órdenes, sino por las argumentaciones y por los discursos. Cuando ese acto de habla deja esa necesidad permanente de acudir a la orden y al imperio para desarrollarse a través de un modo discursivo y argumentativo, se vuelve un acto de habla complejo. Y entonces lo que dice Alexi es, el derecho, el ideal del derecho es ser un discurso, un acto de habla complejo. Tiene unas características particulares que lo hacen diferente de otros discursos, pero no por ello deja de ser discurso. Entonces, Alexi dice, es un discurso que tiene sujetos en los que interviene el Estado, los particulares, la sociedad civil, tomados como sujetos que argumentan. O sea, dentro de un proceso judicial, el Estado argumenta, la sociedad civil argumenta,
las partes argumentan. En segundo lugar, tiene pretensiones. En el derecho existen pretensiones. La parte, el abogado defensor va a querer que su cliente no lo toquen y lo va a hacer respetando la norma, y esa es su pretensión. El que acusa va a querer que al otro lo culpen, que el otro me indemnice, y desde que lo haga con la norma, esa es su pretensión válida. ¿Quién tiene la pretensión de justicia? El neutral, o sea, el poder judicial. Eso es genial en Alexi. O sea, Alexi dice, en el discurso, cada uno tiene su pretensión, pero quien desarrolla la pretensión de corrección es el sistema judicial. O sea, corresponde a todo el ensamblaje judicial permanentemente desarrollar principios de justicia distributiva y conmutativa para que el proceso judicial sea un proceso discursivo. El discurso jurídico también tiene tiempos, o sea, no eternamente se puede decidir en un proceso. Eso se puede hacer en el discurso filosófico o en otros, pero en el discurso del derecho hay unos tiempos porque se trata de preservar derechos de ciudadanos o derechos del medio ambiente o incluso derechos de especies distintas al hombre, si así lo creemos. Entonces hay tiempos. En el derecho hay geografía, o sea, hay un asunto territorial, porque hay municipalidades, hay distritos, hay derecho para toda la nación, hay derecho internacional. En el derecho hay un discurso también que admite determinadas pruebas y otras no. Las pruebas van variando a través del tiempo y bueno, hoy tenemos unas pruebas, por ejemplo, cuando yo era niño, se probaba la paternidad de un niño a través de algo que se llamaba esquelas, que eran unas tarjeticas en las que decía yo te quiero y ella yo te quiero, y se demostraba al juez. Cuando estudiaba en la católica yo veía que los expedientes tenían pegadas esquelas para demostrar paternidad. Hoy se hace a través de pruebas de ADN, otro tipo. Pero en todo caso el derecho tiene un sistema probatorio que no lo pueden tener otros sistemas discursivos. Y el derecho además tiene unos órganos competentes, el juez municipal, el civil del circuito, los tribunales, las cortes y en el nivel internacional otras cortes. Pero ojo, esas características de temporalidad, esas características de prueba válida dependiendo de lo que queramos probar, esas características de territorialidad, esas características de competencia, no hacen que el derecho deje de ser discurso, porque en cada momento el derecho debe elevar la pretensión de corrección y desde la pretensión de corrección argumentar para todos los sujetos, buscar que todos los sujetos se correlacionen y se preserven en sus debidos derechos. Entonces, la idea de Alexi de llevar el derecho a que sea un discurso y a entenderse como discurso, a mí me parece que es un gran valor. Termino mi presentación con tres conclusiones básicas. A mí me parece Alexi un filósofo teórico del derecho síntesis, o sea, es alguien que recoge las escuelas, es alguien que recoge la filosofía analítica, es alguien que recoge la lógica jurídica, es alguien que recoge la argumentación jurídica. Entonces, conocer a Alexi es colocarse uno en los zapatos de alguien que ha hecho síntesis del derecho y que es válido. Me parece, o sea, yo definiría a Alexi un filósofo síntesis. Segundo, el valor del diálogo, del discurso y de la argumentación. Hoy, en medio de una sociedad polarizada a nivel internacional, hay una teoría de la memoria de las guerras. Dice que cuando hay una guerra, la primera y la segunda generación no quieren saber nada de conflicto, porque saben lo que es una guerra. Pero la tercera y la cuarta generación se les olvidó, no saben lo que es guerra y no les importa hablar fácilmente de entregar nuestros sistemas a personas que pueden llevarnos a una guerra o destruir la democracia. A mí me parece que nosotros, y yo tengo 51 años, y de ahí para abajo, no tenemos ya idea de lo que fue una guerra, Segunda Guerra Mundial, y entonces estamos cayendo en unos abismos incomunicados,
de derecha, de izquierda, de religiones, de equipos de fútbol, etc. A mí me parece que Alexi le dice a la sociedad y le dice al sistema judicial, ponga a los actores a dialogar, construyan el mejor argumento. La norma es un pretexto para construir algo más que es el derecho. O sea, el derecho no está hecho. El derecho se construye en el discurso. Usted tiene que poner todo su empeño para que ese derecho sea construido, porque ahí confluyen sujetos, argumentos, normas internas, externas. Entonces, en esta polarización me parece. Y en tercer lugar, el asunto de la democracia argumentativa. O sea, para Alexi, el Estado tradicionalmente trajo la democracia representativa que estaba en poder del legislativo. Entonces, el poder legislativo en el Estado decimonónico, en el Estado liberal, en el Estado francés, fue creado para prevenir las arbitrariedades del Ejecutivo. Le colocaron ahí al legislativo y lo hacía a través de la democracia representativa. Pero el Estado nazi, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, los extremos económicos, como llevar a una población a que importe el Estado sobre el derecho, como el marxismo o el maoísmo chino, para Alexi es necesario que el Poder Judicial tenga una prevalencia grande en controlar ahora el Poder Legislativo, para que en cabeza de los ciudadanos esté el respeto de los derechos humanos. Y eso se hace a través de la democracia argumentativa. O sea, el Parlamento es la democracia representativa, el Poder Judicial es la democracia argumentativa. Entonces, en la idea de Alexi está el Poder Judicial junto a los ciudadanos, haciendo que se respeten sus derechos, y en este sentido habla de la necesidad que la ciudadanía sea participante y no simplemente observadora. Bueno, me dijeron que hablara sobre los 50 minutos, van 51 minutos, entonces yo dejaría mi exposición por ahí. Realmente les agradezco a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla por esta invitación tan amable, a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a la doctora Mari Lucero Novoa Morena, directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, y pues a ustedes porque han tenido la gentileza de compartir, de escucharme en esta mañana. Entonces quedo abierto a alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Y pasamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el concepto de la doble naturaleza del derecho? Ya, entonces, en pocas palabras, es doble porque el derecho tiene una pretensión de corrección. Esa pretensión de corrección es dada por la búsqueda de la realización del principio de justicia distributiva o conmutativa, que en Alexi actúa como una idea regulatriz kantiana, o sea, es una pretensión que tenemos. Y esa pretensión luego tiene otra finalidad, que es institucionalizarse, y lo hace a través del Estado, de la comunidad internacional y del sistema normativo. Entonces, por eso se habla doble naturaleza, naturaleza de la corrección y naturaleza de la coercibilidad. Esa sería mi respuesta. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de relación existe entre el derecho y la moral? Para Alexi, la relación es una relación conceptual necesaria, a diferencia del naturalismo, que es una relación derivada, que le viene de fuera, o del positivismo, que es una relación que viene del poder del Estado, o del realismo, que es una relación que viene de la eficacia y transformación social de la norma. La relación para Alexi es una relación en el mismo concepto, o sea, al decir derecho, se dice pretensión de justicia, en el nivel de Estado y en el nivel de la aplicación judicial. Gracias, doctor. Última pregunta. ¿Cómo entender el derecho como discurso? El derecho, la diferencia que hace Alexi es con respecto al derecho simplemente como poder y como orden. O sea,
El derecho tradicionalmente, imaginemos el Estado nazi, el derecho da una orden y todos lo ejecutan. O en la milicia, el comandante da una orden y todos la ejecutan. Para Alexis el derecho es un discurso porque cada sujeto se empodera en sus derechos y tiene la capacidad comunicativa de argumentar. Entonces el soldado puede argumentar frente al general. La persona cualquiera puede argumentar frente al Estado. Por eso existe la excepción de inconstitucionalidad. Por eso existe la tutela. Por eso existe la capacidad de oponerse al Estado. Y se entiende que el Estado es al servicio del ciudadano y no lo contrario. Entonces es el empoderamiento de la función comunicativa como una función de construcción de democracia y de construcción social. Un especial saludo al doctor Luis Antonio Alfonso Vargas. Gracias, doctor, por su excelente disertación que trató sobre uno de los mayores exponentes de la teoría de los derechos fundamentales, abandonando las temáticas sobre la naturaleza del derecho, la relación del derecho moral y el derecho como discurso. Temas que retoman los clásicos cuestionamientos del pensamiento filosófico y que hasta el momento forman parte de la dogmática jurídica percibida en el desarrollo de la jurisprudencia nacional. Muchísimas gracias, doctor, por su disertación de hoy. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Asimismo, agradecemos a las personas que se han conectado a esta videoconferencia, entre servidores judiciales, actores externos y todos los que integran esta rama judicial. Muchísimas gracias por su participación. Feliz día.